¿Alguna vez has sentido que el miedo a ser diferente te ha paralizado? En un mundo que nos empuja a conformarnos, Dante nos desafía a liberar ese loco que todos llevamos dentro, ese ser único y original que no teme romper las reglas para cumplir su propósito. Este mensaje te invita a cuestionar lo que significa ser normal y a atreverte a ser la persona extraordinaria que Dios diseñó. ¿Estás listo para descubrir cómo la locura puede ser la clave para una vida plena y auténtica? Hace unos días yo recordaba que a eso de los 5 o 6 años de edad, yo empecé, iba a decir el segundo grado de la escuela primaria, tal vez 6 o 7 años de edad, yo empecé a tartamudear y fui torpe de lengua durante muchos años de mi niñez, hasta aproximadamente los 13 o 14 años, aunque les parezca increíble. No podía hablar, se me trababan mucho las palabras, tenía muchos problemas de dicción y tenía 2 diagnósticos. Un médico pediatra decía que yo tenía un problema en el frenillo aquí abajo, que decía hay que cortarle para que la lengua se le despegue. No se rían porque eran los médicos de antes las terapias que se usaban. Decía vamos a cortarle el frenillo porque tiene el frenillo muy corto. El frenillo es eso que tiene la lengua pegada a la parte de aquí del paladar, de la parte de abajo, y entonces decía hay que cortársela para que pueda hablar bien. Otros decían no, tiene un problema de dicción por algún trauma y entonces yo no podía hablar en público. Pero recordaba hace unos meses atrás que yo quizás empecé a tartamudear porque admiraba a otro niño que también tartamudeaba. No digo que era tartamudo debido exclusivamente, culpándolo a él, pero el otro día pensaba, tal vez yo admiraba mucho a ese chico y a veces veo que nuestra niña se junta con otras niñas y empieza a hablar como ellas. Y digo, tal vez eso fue lo que me ocurrió. Desde niños queremos pertenecer al grupo, no ser demasiado diferentes. Dejamos de ser únicos y empezamos a ser como los demás por miedo a que nos traten de locos. Pero cuando cedemos ante la conformidad, cuando cedemos a ser como los demás y perdemos nuestra originalidad, lo diré otra vez, en algún punto también perdemos nuestro alma. Perdemos la huella dactilar de nuestro alma. Perdemos lo que estábamos destinados a ser. Yo creo sin ningún lugar a dudas y sin temor a equivocarme diré esto. Todos los que hoy están aquí en el hangar, todos los de River Church o los que nos visitan, creo que todos nosotros, muy dentro nuestro, hay un ser primitivo anhelando hacer algo loco para Dios. Anhelando hacer algo diferente. Pero las encuestas dicen que la gente tiene temor a hacer cosas por miedo a que los demás se burlen o a que sea algo que lo miren raro. Es el temor a ser loco o tonto lo que nos impide pedirle a alguien que salga con nosotros o pedirle una cita a una chica, porque tenemos miedo a ser rechazados, a que nos digan que no y decimos es que no voy a soportar que me digan que no. Lo que no soportas es quedar como un tonto, que la chica te diga te equivocaste. Yo solo te di confianza como amigo y creo que te di la mano y te agarraste el codo. Ese es el único miedo que tienes. Y muchos se pierden el destino marcado por Dios por miedo a parecer un tonto. Es el miedo a parecer tonto, a parecer loco, lo que nos impide cambiar de carrera o profesión. Porque hay gente que dice, la gente va a pensar que no sé qué es lo que quiero en la vida. Mi papá va a pensar que invirtió dinero en mí y ahora cambio. Y entonces, en lugar de hacer lo que les gusta, están prisioneros de un empleo que odian, se arrastran del lunes al viernes esperando el fin de semana a cambio de un salario y son esclavos, nada más que pagos, pero esclavos al fin. Es impresionante cómo el miedo al que dirán puede dominar nuestras decisiones. Liberarnos de este temor es esencial para vivir una vida auténtica y alineada con nuestro propósito. Porque el miedo a parecer tontos o locos les impidió tomar una decisión. La fe, como hablé en el mensaje, el riesgo de la fe es estar dispuesto a parecer loco. De Noé pensaban que era un tonto cuando construía el arca en el desierto. De Sara parecía una tonta, una loca comprando ropa de maternidad a los 90 años. Los israelitas parecían tontos dando vuelta con un shofar en derredor de unos muros. David parecía tonto atacando a un gigante con una honda. Los sabios parecían tontos o locos persiguiendo una estrella. Pero esa es la esencia de la fe. ¿Saben por qué algunos nunca han caminado sobre las aguas?
nunca han seguido una estrella, nunca han matado a un gigante, nunca han derribado muros, por la sencilla razón que no están dispuestos a dar la impresión de que son tontos. Y Dios les pide un paso de fe, una locura para todos tus parientes, pero no lo quieres hacer por el miedo al que dirán. La Biblia dice en 1 Corintios 1:27, este es el modus operandi de Dios, se los voy a regalar esta mañana. Pero Dios escogió lo insensato, traduzco, lo tonto del mundo. Así que si alguno dijo, es que yo estoy acá porque soy inteligente, tu abuela, dice el Señor, lo tonto. Dios escogió. ¿Cuántos se sienten escogidos por Dios? Levanten la mano como señal. ¡Aleluya! Los tontos del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Así que si alguien dice, no quiero permanecer tonto, entonces no se siente escogido, porque Dios dice, yo escojo lo insensato. Aquello que piensa al revés, aquello que nadie dio $1, a esos Dios escogió. ¿Están conmigo, sí o no? Hace quizás unos, no quiero equivocarme ni mentir, pero 3 o 4 años yo leí un estudio acerca del pensamiento divergente, así se llama. El pensamiento divergente es la originalidad intelectual. O sea, es el pensamiento creativo que va contrario a la intuición, al sentido común. Es pensar fuera de los límites establecidos. Einstein era así, Steve Jobs era así, Steven Spielberg es así. Pensemos en algo diferente, dijo Spielberg, hagamos una película con un tiburón. Y decían, no podemos tener un tiburón, no había en aquel entonces tecnología digital. Hoy a través de la tecnología digital pueden crear un King Kong en una pantalla verde y tú crees que está ahí. Pero cuando Spielberg hizo Tiburón, él se paró delante de los productores de Universal y les dijo, voy a hacer una película donde todo se basará en un tiburón. Y le preguntaron, ¿cómo vas a adiestrar a uno? Y él dijo, no adiestraré, tendremos uno de metal, uno con goma por fuera. Ni siquiera era un animatronics que salieron después. Era literalmente un Muppet gigantesco, un puppet que a veces se le trababa la boca y quedaba así el tiburón. Y tenían que parar la filmación. Pero de pronto, por pensar fuera de los límites establecidos, por tener lo que se llama un pensamiento divergente, loco. Pensar diferente es lo que realmente impulsa la innovación. La historia nos muestra que las mentes más brillantes y los inventores más influyentes de la humanidad han sido aquellos que se atrevieron a desafiar el pensamiento convencional. Innovar no es simplemente mejorar lo que ya existe, es romper barreras, desafiar paradigmas y crear algo completamente nuevo. Cuando nos permitimos pensar diferente, nos liberamos de las limitaciones impuestas por la tradición y las expectativas sociales. Recreó o redireccionó el cine tal como lo conocíamos. Es el pensamiento divergente, contrario a la intuición, lo que nos hace locos. Y oigan esto, un estudio, este mismo estudio halló que el 98%, casi todos, 98% de los niños entre 3 y 5 años piensan de manera divergente, se clasifican como genios. Todos los niños, casi todos de 3 a 5 años, pueden clasificarse como genios. O sea, no creen que nada sea imposible, nada. Ustedes agarran a un nene de 3 a 5 años y le dicen, ¿querés ser astronauta? Sí. O por ahí voy a ser Superman. O cowboy, o policía, bombero, basurero. Él puede ser cualquier cosa. No está pensando, y esto no puedo porque no tengo la documentación necesaria por mi genética, mi genealogía y mi geografía por donde vengo. La topografía no me lo permite. Eso no se le ocurre a un niño. De 3 a 5 años tienen un pensamiento divergente, se les considera genios. Entre los 8 y 10 años el número desciende al 32%. Cuando son adolescentes el número baja al 10%, ya solo 10% piensa diferente. Y están medio loquitos. Y el 2% de los que tienen más de 25 años piensan de manera diferente. Cuando los niños tienen de 3 a 5 y la maestra les dice, ¿cuántos artistas hay en esta clase? Levantan la mano todos. Porque cualquiera que haga un garabato es un artista. Nosotros tenemos niños de esa edad y ellos creen cualquier cosa. Mi niña cree que va a ser princesa, literalmente. ¿Qué vas a hacer cuando sea grande? Dice princesa.
Así que yo ya le estoy buscando el sapo para que bese. Porque él va a necesitar un príncipe, supongo, ¿no? Entonces prefiero elegir yo el sapo ahora cuando es chiquito y lo voy criando y le doy moscas. ¿Qué nos pasó después en la vida? Y ya no pensamos diferente. Las mujeres aquí ya no sueñan con ser princesas, creo. Los varones ya no queremos ser astronautas, ni policías, ni conquistar el mundo como Pinky Cerebro. De pronto nos agarró una gran dosis de racionalidad y, como dijo alguien, desde la cuna a la tumba nos van presionando para que seamos iguales a los demás. La normalidad es a menudo vista como un refugio seguro, un lugar donde la mayoría se siente cómoda, aceptada y libre de riesgos. Sin embargo, este aparente confort es, en realidad, una trampa que nos encierra en una vida sin propósito. Ser normal implica conformarse con los estándares y expectativas de la sociedad, lo cual puede conducir a una existencia predecible y sin sobresaltos, pero también sin emoción, creatividad ni crecimiento personal. Aquellos que eligen la normalidad como camino, a menudo sacrifican sus sueños y pasiones más profundas por la tranquilidad de lo familiar. Para que ya no tengamos un pensamiento divergente. Ahora pregunto. ¿Han notado la cantidad de cosas descabelladas y locas que hay en la Biblia? Las historias descabelladas. Algunas les estaba repasando algunas ayer. Ezequiel 4:12. Dios le pide a Ezequiel que cocine, que use como combustible estiércol durante 390 días. No que coma estiércol, sino que use el estiércol como combustible. Si creen que eso es loco, esperen ver una burra hablándole a Balaán, diciéndole: no me pegues más, no entendés lo que Dios te está diciendo. Mira, para que te hable una burra. Tengo un montón de chistes que se me ocurren, pero no voy a decir. Números 22-28. Le dice a Oseas que se case con una prostituta, un hombre que se guarda virgen, puro. Dios le dice: ve al bar nocturno y elige a una mujer que cobre por los favores sexuales que dispensa a los hombres. Y lo dije en forma poética, Dios no se lo dijo así. Dios dijo: búscate una ramera. Te dice: pero es que a Dios le encanta la variedad. Él siempre actúa de manera divergente. Él quiere que hagamos cosas completamente diferentes a la normalidad. Y el Evangelio, la Biblia, yo veo diversidad hasta en los milagros. Fíjense cómo el Señor sanaba. Ahora vamos a cualquier cruzada de milagros y siempre la misma música, la misma forma, en el mismo lugar, los mismos testimonios, en el mismo orden. El Señor sanaba de maneras completamente diferentes porque Dios es creativo y le encanta la diversidad. Cuando Él dice que vino a liberar a los cautivos, habla mucho más que liberarnos del pecado. Él vino también a sacarnos la camisa de fuerza psicológica, la camisa de fuerza que nos ha querido meter la religión, liberar el potencial que hay en nosotros, liberar a los locos que tenemos adentro, que algunos los guardamos dentro de un hombre correcto, de una mujer correcta. A mí no me gusta la gente correcta. Me gustan los locos porque solo los locos marcan la historia. Los locos determinan el cambio, el rumbo de un país, una atmósfera espiritual, cambian el clima. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Ahora, la fe verdadera te impulsa a actuar de maneras que, para los ojos de quienes te rodean, pueden parecer completamente irracionales o incluso absurdas. Es ese tipo de fe que va más allá de la lógica humana, trascendiendo las limitaciones del entendimiento común. Cuando tienes una fe genuina, te encuentras dispuesto a tomar riesgos que otros evitarían, a dar pasos que parecen ir en contra de la corriente y a confiar en lo invisible cuando lo visible dice lo contrario. una vez en Argentina, en Buenos Aires, me hicieron un reportaje. Creo que uno de esos periódicos están allí en un cuadro o en un sitio en la oficina, en nuestra oficina. Y ese periódico me define con un adjetivo que en su momento no me gustó, me chocó. El periodista eligió un adjetivo muy interesante para describirme. Él puso, es un pastor, no era un pastor, me puso, es un predicador extravagante. Y en el diccionario, extravagante, el sinónimo es estrafalario. Diferente en el modo de pensar y diferente en las acciones al resto de la humanidad. Entonces en aquel entonces a mí no me gustó, pero luego con tantos años de seguir las huellas de Cristo, me empecé a preguntar si acaso nosotros no tenemos una versión demasiado civilizada y aséptica de lo que es seguir a Cristo. Me pregunto si no nos hemos vuelto ciegos a lo extravagante y estrafalario que era Jesús. Tocaba a los leprosos, defendía a las adúlteras,
le lavaba los pies a los discípulos, daba vuelta a las mesas en el templo, hablaba con samaritanos, iba a fiestas con recaudadores de impuestos, se la pasaba ofendiendo a los fariseos. A Jesús no le decían, le falta amor, los ofendía. Sepulcro le decía, víboras. No a ustedes, a fariseos. Yo a veces le contesto a alguno que critica y dice, hermano, quédese callado como el Señor, que fue mudo al matadero. Tu abuela mudo al matadero. Cuando los fariseos le hablaban, le decía, sepulcros blanqueados, generación perversa. Los ofendía. Jesús fue visto por muchos como alguien extravagante, un hombre que rompía con las normas y tradiciones de su tiempo. No solo por sus enseñanzas radicales, que desafiaban las creencias religiosas y sociales arraigadas, sino también por la forma en que vivía su vida, interactuando con aquellos que la sociedad marginaba, los pobres, los enfermos, los pecadores y los rechazados. Su enfoque hacia el amor, la compasión y el perdón era revolucionario y a menudo incomprendido. Sin embargo, fue precisamente esta extravagancia, este modo de ser único y contrario a lo que se esperaba, lo que dejó una huella imborrable en la humanidad. Su vida, sus actos y sus palabras no solo cambiaron la percepción de lo divino, sino que también transformaron el curso de la historia, inspirando a millones de personas a lo largo de los siglos a seguir sus enseñanzas y a encontrar un propósito más profundo en la vida. Lo que en su tiempo fue considerado excéntrico o incluso escandaloso, hoy se reconoce como el fundamento de una fe que ha perdurado y que sigue marcando el rumbo de muchas vidas. Era estrafalario, extravagante. ¿Por qué creen que cuando fue a una sinagoga casi lo matan? Porque era estrafalario, tenía un pensamiento divergente, era loco. Nuestro Jesús está y estará loco siempre, completamente diferente. Ahora, ¿cómo le sacamos partido? ¿Cómo le sacamos el jugo a esta condición de extravagantes? A esta rareza natural que todos tenemos, algunos ocultos y a otros que se les nota más. Y bueno, tenemos que regresar a ese tiempo en el cual el 98% de nosotros éramos genios y todos decíamos que éramos artistas. Tenemos que volver a hacernos como niños. Una de las palabras favoritas mías es neotenia. Existe la palabra neotenia, deriva del griego neos, que significa nuevo, fresco, juvenil. Neotenia, la definición exacta del diccionario de la Real Academia Española, es la retención de cualidades juveniles durante la vida adulto. La retención de cosas juveniles mientras que eres adultos. Y Warren Bennis escribe que la neotenia va más allá de tener un aspecto exterior juvenil, aunque es muy frecuente que esto forme parte de la neotenia. Pero dice, es la retención de maravillosas cualidades que siempre se asocian con la juventud. Los que conservan al niño interior son abiertos, dispuestos a arriesgarse, hambrientos de conocimientos, experiencias, valientes, ansiosos, porque quieren ver qué nuevo trae cada día. Se mantienen respirando porque el sol va a salir mañana y quién sabe lo que la marea va a traer. ¿Están conmigo, sí o no? Ese es el que conserva cosas de la juventud. Ahora, la neotenia se encuentra en el corazón de las Escrituras, en el corazón del reino de Dios. Les aseguro, y aquí no habla Warren Bennis, les aseguro, aquí habla el Señor, que ustedes también, a menos que cambien, hay una versión que dice, a menos que revoquen, que inviertan el sentido, a menos que cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús. La extravagancia en la fe es necesaria porque refleja la naturaleza misma de Dios, que es infinito, creativo y lleno de sorpresas. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de hombres y mujeres que, impulsados por una fe extravagante, hicieron cosas que parecían absurdas a los ojos del mundo. Noé construyó un arca en medio del desierto. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Moisés lideró a un pueblo a través del Mar Rojo. David enfrentó a un gigante con una simple onda. Todos ellos actuaron con una confianza desmedida en las promesas de Dios, y como resultado, fueron testigos de milagros que cambiaron la historia. A menos que sean como niños, y esto no es andar haciéndose encima y comiendo papilla. Habla de una actitud de la vida. El reino de Dios es niñocéntrico. La forma que crecemos espiritualmente es volviéndonos más parecidos a los niños cada día, creyéndole cualquier cosa a Dios. Cuando no le estamos creyendo mucho a Dios, te estás poniendo viejo. Vieja, no te pongas vieja.
Viejo, no te pongas viejo. Si la fe se te está achicharrando, si la credibilidad en Dios se te está milanando y achicando, es porque te estás poniendo viejo. Y no hablo de arrugas ni del físico, sino viejo en el alma, viejo en el corazón. Los niños creen cualquier cosa, no creen que nada pueda ser imposible. Y hay que recuperar esa carencia de límites que había en la niñez. Recuperar ese Dios ilimitado para que tengamos sueños y visiones ilimitadas. ¿Cuáles son los límites que escuchamos? Pastor, tengo que pensar en mi familia, ya soy un tipo grande. Pastor, es que a esta edad no puedo hacer locura, yo ya tengo 32. Es que invertí mucho donde yo estoy y ya pisé los 40. ¿Cómo voy a hacer semejante locura? No tengo edad para andar soñando. Nosotros le permitimos al enemigo que robe, mate y destruya nuestros sueños infantiles. Los adultos tienden a enfocarse en los obstáculos y limitaciones en lugar de en las oportunidades. Las responsabilidades, los temores y las expectativas sociales empiezan a dominar nuestra forma de pensar. La presión por cumplir con los estándares y expectativas puede hacer que perdamos la capacidad de imaginar y soñar con la misma libertad que lo hacíamos en la infancia. Nosotros fuimos los que le permitimos al enemigo que nos diga que el dinero determinará lo que podemos hacer para Dios. Nosotros somos los que nos volvemos adultos y en lugar de crecer, como decía el autor, nos volvemos gente más pequeña. La Biblia dice, el Señor dijo, el que se humilla como este niño será el más grande de los reinos de los cielos, en el reino de los cielos. Mateo 18:4. La humildad de un niño desarma a cualquiera. No tienen inhibiciones, no hay agendas escondidas. Hay una humildad que no fue diluida, no saben de timidez, no saben de complejos. Así era el huerto del Edén antes de la caída. El huerto del Edén antes de la caída era una colonia nudista. Alguien dijo aleluya. Era una colonia nudista. No había inhibiciones, no había vergüenza, nadie se sentía avergonzado. Pero apenas desobedecieron, en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. ¿Cómo saben que están desnudos?, les dijo el Señor. Porque antes del pecado no había vergüenza. La vergüenza es parte de la maldición del pecado. Por eso estamos siempre, no, ¿qué van a decir? No, es el miedo al qué dirán, lo que no nos permite dar pasos de fe, lo que no nos permite confesar, lo que no nos permite arrepentirnos. Es el miedo a que nos digan que estamos locos o que somos tontos. El miedo al rechazo es una de las barreras más poderosas y sutiles que enfrentamos en nuestra vida diaria. Desde una edad temprana, aprendemos a temer el juicio y la desaprobación de los demás, y esto puede ser paralizante. Este temor se manifiesta en diversas formas, desde la ansiedad social hasta la inseguridad en nuestras decisiones y aspiraciones personales. Sin embargo, cuando permitimos que este miedo gobierne nuestras vidas, corremos el riesgo de renunciar a nuestro verdadero propósito y potencial. Y el Señor dice la Biblia en Efesios 5:18, Pablo le escribe a Éfeso y le dice, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Al contrario, sean borrachos o sean llenos del Espíritu. O sea, que cuando uno está lleno del Espíritu, uno empieza a entender la filosofía de un buen cristiano que crece saludablemente. Cada vez me importa menos lo que piense la gente de mí y me importa más lo que piense Dios. Eso es lo que hace a un cristiano loco, calibrado con el corazón de Dios. Deja de tomarte tan en serio. Toma más en serio a Dios. No te tomes tan en serio. Cuando yo voy en el automóvil tengo ahí varias músicas cargadas y cuando hay alguna especial que me gusta suelo levantarla todo lo que da. Si estoy de ánimo. Y el auto hace... Y a veces me mira un chinito y como el chinito no escucha la música, cree que estoy loco. Ahora mi pregunta es, ¿quién es el más loco? ¿El que no oye la música o el que la está oyendo? Hay un viejo proverbio que dice, los que no oyen la música piensan que el que danza está loco. Eso es lo que le pasó a David. David oía la música celestial y danzaba cuando entraba el arca a Jerusalén. Y Mical, la mujer, no podía escuchar ninguna música. Si nosotros tuviésemos un oído ultrasónico que nos permitiera sintonizar la frecuencia y escuchar a cantar a los ángeles, la frecuencia de los cielos, estaríamos danzando, flotando todo el día.
Pero como no estamos orando, como no estamos espiritualmente calibrados con el Señor, no escuchamos nada. Entonces nos levantamos lunes a la mañana. Voy a hacer un café. Como si los hubiese visto, se ríen nerviosos porque así caminan, con un pijama de Winnie Pooh. Porque no escucha la música. El que está en oración, el que está calibrado con el Señor, dice: este es el día que hizo el Señor, y se levanta y empieza a cantar y a adorar y se hace el café. Y vive feliz, porque escucha la música. Y la gente debe decir: pero está loco, un lunes a la mañana sonriendo. Es que estamos locos. La locura divina se refiere a ese acto audaz de seguir un llamado o propósito que va más allá de lo que la sociedad considera razonable o lógico. Es la valentía de actuar en contra de las expectativas, de desafiarnos a nosotros mismos a hacer cosas que parecen absurdas desde una perspectiva puramente humana, pero que están alineadas con un propósito mayor y trascendental. Y cuando uno está loco por el Señor, ve lo que otro no puede ver, percibe lo que otro no puede percibir, siente lo que otro no puede sentir. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar con esto. Pasen los músicos, por favor. Alguna vez creo que se los conté y se los diré otra vez. En Rocky 3, la película Rocky 3, Balboa se está refinando, se está ablandando. El personaje que interpreta a Sylvester Stallone en la saga de Rocky logró fama, logró dinero y perdió el fuego con el que peleaba. Y Mickey, su entrenador, le dice: te pasó lo peor que le puede pasar a un boxeador. Te civilizaste. Perdiste el fuego para pelear. Y yo temo que Jesús precisamente nos está diciendo eso. Se civilizaron. Este no es el evangelio, te civilizaste. En la Biblia los únicos civilizados eran los fariseos. Juan el Bautista era un personaje salvaje, hay que ver lo que comía y cómo se vestía. Creo que Jesús reclutó 12 tipos salvajes también sin domesticar. Creo que todo el evangelio, la Biblia, son gente que pensó diferente. Gente con ese anhelo primitivo de hacer algo loco, distinto para el Señor. Gedeón era diferente, Abraham era diferente, Moisés era diferente, Pedro lo era, Juan lo era, Mateo lo era. Eran diferentes, tipos distintos. Y cuando te toque partir, y cuando alguien oficie tu funeral, y espero que yo no sea ese, Dios permita que pueda contar una buena historia de ti. Y que pueda decir: ¿sabes? Era diferente. Era distinto. Hay un hueco que quedó cuando Él se fue, o cuando ella desapareció de esta tierra. Ya no camina con nosotros y lo echamos de menos. No solo que digan cosas como: bueno, era un buen papá, era una buena mamá, sí, un buen hijo. Eso es la normalidad. Se supone que deba ser todo eso. Pero hablo de anormalidad, de algo diferente. Haberle creído a Dios sin dinero, por ejemplo, eso es algo diferente. Haberle creído que Dios te podía usar cuando no tenías capacidad, eso es algo diferente. Enseñarle a los que creyeron enseñarte, eso es algo muy diferente también. Crecer y crecer y crecer y bautizar gente y celebrar santas cenas con una iglesia que empieza a ser modelo para todos los que la miran y no tener un edificio fijo, eso es ser muy diferente. Tan diferentes que Dios le regala a esa gente distinta el privilegio, la providencia de levantar su trono en el medio y decir: me he buscado un hombre, una mujer que se pare en la brecha y que cambie la forma de pensar, que cambies tu vida tal como la conocías. Vive de modo tal que digan que estás un poco loco. Tira la cordura por la borda por única vez. Se los vengo diciendo hace 2 domingos. Arrojen lo conservador al otro lado del río y vivan como niños. Piensen como niños, sueñen como niños, créanle a Dios como niños, enamórense como niños, como adolescentes. Porque cuando dejen de estar enamorados dejarán de brillar, y cuando dejen de brillar comenzarán a envejecer, y cuando envejezcan se habrán ido de esta tierra aún antes de que vuestro nombre esté grabado en un mármol. No todos los certificados de defunción dicen la verdad. Hay gente que muere muchos años antes de bajar al sepulcro. No todos los que respiran están vivos, y no todos los que han muerto han vivido en realidad. Mereces llegar a la muerte. Si es que la venida de Cristo no te sorprende y te encuentra a la muerte, si te vas a encontrar a la parca, que llegues diciendo: me vas a llevar, pero de pie. He peleado, he sido el último samurái.
He ido en contra de los pronósticos, de las diagnosis, de lo que me han dicho que debiera ser. Y fui lo que Dios quiso que fuera. Oro que Dios levante una iglesia así, diferente, única. Y que cuando vengan de las naciones, no vengan a escuchar a este servidor, sino que se conformen con verlos a ustedes. Vengo a ver los Sugieres de River Church porque me dijeron que son diferentes. Vengo a ver el coro porque me dicen que no hay grandes voces, pero hay una unción cuando canta diferente a las que yo haya conocido. Vengo a ver a los de seguridad. Vengo a la escuela bíblica porque me dicen que los maestros son diferentes. Me dicen que los pastores son diferentes, que estos músicos son diferentes. Y entonces sabremos, damas y caballeros, haber descubierto el secreto del reino. Sean como niños, diferentes, únicos, crédulos. ¡Aleluya!